Muy bien, chicos. Tengo todos ustedes muy buenas noches. Mi persona, el doctor Edson Ayala Quintanilla, que les va a dar la clase de lo que vendría a ser el sistema esquelético axial, ¿sí? Que es el capítulo 7 de nuestro libro de la 15ª edición. Bien. Eh, Cabe recalcar que es un tema muy interesante en el cual nosotros vamos a ir viendo todo lo que sería la parte del esqueleto en el eje, ¿sí? Y vamos a ir observando y vamos a ir viendo diferentes estructuras. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de los objetivos. Agrupar todos los huesos del esqueleto axial y apendicular, clasificar los huesos de acuerdo a su tamaño y localización y describir los huesos del cráneo y de la cara. También describir sus características anatómicas y fisiológicas de la columna vertebral. También los huesos del tórax, que saben cuáles son, el esternón, costillas, ¿sí? Identificar y describir los huesos del tórax, también los trastornos que pueden estar relacionados con la columna vertebral. Y empezamos. Lo que estamos viendo nosotros aquí es el esqueleto, ¿no? Es la división del sistema esquelético. Lo que está de color azul es el esqueleto axial, que vamos, si vamos desde la parte superior hasta la parte inferior, tenemos a los huesos del cráneo o de la cabeza. Estos huesos del cráneo o de la cabeza van a estar, el cráneo o calavera, como se le conoce, está hecho de dos, o está compuesto de dos partes, ¿ya? De dos partes está compuesto. Unos que van a ser los huesos de la calavera propiamente dicho, que son estos de aquí, y que van a ser 8, ¿ya? Y los huesos de la cara, que van a ser, ¿cuántos huesos? ¿Quién me dice? 14. Muy bien. Para darnos un total de, ¿cuánto nos va a dar? 22. Bien, 22. Luego pasamos a la región cervical, ¿sí? Y en esta región vamos a tener lo que sería la columna vertebral, ¿sí? El esternón, las costillas, y por comodidad, por así decirlo, se les ha añadido a los huesos a los huesecillos de la audición dentro del esqueleto axial, ¿no? Para darnos a nosotros un total de 206 huesos, ¿ya? Y están divididos en dos, ustedes ya saben, esto no pueden equivocarse, ¿no? Axial 80, apendicular 206. Bien. Tipos de huesos, ya habíamos nombrado. Los largos, que tienen mayor longitud que diámetro, ¿sí? Que son estos de aquí que estamos viendo. Ejemplo, el hueso del húmero o del brazo. Huesos cortos, que tienen tanto longitud y ancho, que son casi iguales. Ejemplo, el hueso trapezoide del hueso del carpo, de los huesos de la muñeca. Los huesos planos, ¿sí? Que son delgados y están compuestos de dos capas de tejido óseo compacto y una capa de tejido óseo esponjoso. ¿Cómo se llamaba esta estructura? ¿Alguien se acuerda? Tal vez. Diploide. Muy bien. Diploide. Después, los huesos irregulares. El irregular no puede entrar ni en largo, ni en corto, ni en plano, porque tiene una estructura característica. Y se la ha denominado, los anatomistas la han denominado, que es un hueso de forma irregular o irregular. Y el hueso sesamoideo, que es un hueso que tiene forma de semilla de sésamo, ¿sí? Donde no existe fricción, ¿dónde van a estar? Donde hay fricción, donde hay roce, donde hay carga física considerable. Y también les comento que algunos huesos sesamoideos, chicos, se pueden crear, se pueden fabricar. ¿Cómo es esto posible? Con el uso. Cuando yo uso un hueso o una articulación varias veces y constantemente, es muy probable que se pueda formar huesos sesamoideos adicionales, ¿ya? Y los huesos suturales, que aquí en nuestro texto me indican que están aquí en nuestra calaquita, en nuestro cráneo, que son huesos que están dentro de la sutura y que tienen como función aumentar la resistencia y la fuerza del hueso. ¿Está bien? Avanzamos. Nombres que tenemos que aprender, los reparos óseos, y si ustedes están con el texto a la mano,
Estamos ya en la página 198 del texto, ¿no? Página 198, donde tenemos el cuadro 7.2, ¿no? Cuadro 7.2, donde me habla acerca de los reparos óseos. ¿Qué me dice? Que son rasgos estructurales adaptados para funciones específicas. O sea, hay la estructura y la estructura está por un porqué. O sea, la estructura está, hay una función para esa estructura. Ejemplos que podemos tomar son las hendiduras y orificios que permiten el paso de tejido blando, chicos, blando, suave, tejido noble también se le puede denominar. Y este tipo de tejidos son lo que vendría a ser vasos sanguíneos. ¿Cuántos tipos de vasos sanguíneos hay? Pues generalmente el texto nos define que hay dos, arterias y venas, ¿sí? Más adelante vamos a ver otros tipos de vasos. Nervios. Los nervios son la parte del, es una extensión del sistema nervioso, del tejido nervioso, que generalmente llega al músculo o a las glándulas para producir su efecto. A esto nosotros le llamamos inervación. ¿Qué tal si nosotros cortamos un nervio? ¿Será que podremos mover aún o después de este proceso el músculo al que le iba a llegar la inervación? No se puede. ¿Sí? También van a pasar por estos hendiduras, orificios, surcos, los ligamentos. ¿Qué tipo de tejidos son los ligamentos? Tejido conectivo denso y regular. No, estaba bien hasta que hemos entrado a tejido conectivo denso. Estaba bien tejido conectivo, está bien denso, pero no es el irregular, a menos que haya escuchado mal. Ya, este es el tejido. Tejido conectivo denso regular. Ya, esos son los ligamentos, los tendones, las aponeurosis y otros tejidos más que nos dice el texto. Ya, hay que tener cuidado con este tejido porque saben que en articulaciones lo vamos a ver mucho. ¿Qué es una apófisis? Una apófisis es una proyección. Una apófisis es un saliente. Y cuando hablamos de saliente, podemos hablar de convexidad, ¿no? Supongamos que yo tengo esto, ¿no? Está aquí. Y cuando va a ser un saliente, va a ser más o menos así. Observen. Saliente. Ahí está la estructura, la superficie, y esto es un saliente. Observen. ¿No? Entonces, en este punto, lo que yo estoy viendo es que algo está saliendo, ¿no? ¿Sí? Y esta estructura que está saliendo es esto que estamos observando. Esto. Y cuando veo esto es convexo. El otro caso contrario que podemos tener de esta estructura puede ser esta, ¿no? Está bien. Miren. La otra estructura está así. Tengo la superficie y en este caso, miren lo que yo voy a tener en esta parte. Voy a tener esto, observen. Ahí está la superficie y voy a tener, en vez de un entrante, de un saliente voy a tener un entrante, ¿ya? Y el entrante es esta estructura que está ingresando aquí, ¿ya? ¿Sí? Entonces, observen. Esta estructura que está entrando. Entonces, ya vemos dos estructuras nosotros aquí. Un saliente que es convexo y un entrante que es un cóncavo, ¿no? Una mujer embarazada es un convexo, ¿sí? Un rompemuelle es un convexo. Un entrante es un agujero, una fosa, ¿sí? Entonces no se olviden de estos reparos, ¿no? Vamos a la siguiente. Bien. Los huesos del cráneo, como habíamos mencionado hasta hace rato, son los 8 huesos craneales, 14 huesos faciales,
Dentro de los huesos craneales hablamos de pares, chicos. Pares, pares, pares. Primero los que siempre están con parejita. Dos, en el hueso frontal, ¿no? Vamos a tener que son un hueso frontal. Pero no, doctor, ahí está. Un frontal es, doctor. Y ahí tiene dos. Sí, pero generalmente ustedes han debido leer en la literatura que a veces el hueso frontal se forma de dos partes. Y a veces estas dos partes se juntan en la parte media tan, pero tan específicamente, chicos, que no se nota, no hay sutura, pero en algunos casos sí puede haber sutura, ¿no? Entre estos dos huesos frontales. ¿Cómo se llama esa sutura? ¿Alguien? La sutura metópica. Bien, Mete. eso, bien, chicos, eso me gusta. Se llama sutura metópica. Dos huesos parietales, dos huesos temporales, un occipital, un esfenoides y un etmoides. Para darnos un total de ¿cuántos huesos? 8 huesos, 8, ¿ya? En cuanto a los huesos faciales, dos nasales, dos maxilares, dos cigomáticos, una mandíbula, dos lacrimales, dos palatinos, dos cornetes nasales inferiores y el hueso bóveda. Bien. Características generales y funciones del cráneo. Forma cavidades, ¿no? Espacios, agujeros. ¿Cómo? Cavidad, a ver, si vamos desde la parte superior, cavidad que alberga el encéfalo, cavidad craneana. Cavidad nasal, cavidad oral, ¿sí? Cavidad ocular, cavidad temporal. Contiene dentro del hueso, hay cavidades. Y ustedes saben que estos son los llamados senos paranasales, ¿sí? Los huesos paranasales son espacios que tienen algunos huesos que están cubiertos por epitelio, que van a formar moco. Y este moco se va a drenar o va a llegar hasta la cavidad nasal. Hueso móvil, la mandíbula, ¿sí? Que es el único hueso móvil del cráneo. Y los huesecillos del oído, ¿sí? Por la vibración del sonido. Marcas en la superficie, forámenes, fisuras, estabilizan y protegen al encéfalo, a los vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, los nervios y los órganos sensoriales. Y también los huesos del cráneo sirven como sitio de inserción para los músculos de la expresión. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué nervio está inervado los músculos de la expresión facial, tal vez? El nervio facial 7. Muy bien. El séptimo par craneal o nervio 7. Perfecto. Bien. Me gusta que estén atentos. En cuanto a los huesos frontales, vamos a ver, ¿no? El frontal, el parietal, el temporal, el conducto auditivo externo, el occipital en la parte posterior. Vamos a tener nosotros aquí una estructura bien interesante que es el terion en este punto, el asterion en este otro punto. También vamos a tener un punto aquí que va a unir el hueso frontal con los dos parietales, ¿no? Y pues vamos a ir viendo todos los huesos de la parte del cráneo, ¿no? Que son los que acabamos de mencionar, frontal, parietal, temporal. Tendríamos que entrar al hueso esfenoides, ¿no? Y al etmoides para completar nuestros huesitos. Bien, siguiente. En el siguiente tenemos la parte lateral, la parte inferior. En la inferior estamos viendo el occipital. Si alguno de ustedes no creía que el hueso esfenoides puede verse en la parte lateral, pues se ve y está en este punto, observen, ¿no? Aquí está, este de color verdecito es el hueso esfenoides, ¿no? Saliendo hacia los costados de la parte lateral, articulándose con el frontal, parietal y el temporal. Aquí tenemos, aprovechando esta imagen, los palatinos, ¿no? Las apófisis palatinas del hueso maxilar, los huesos palatinos izquierdo y derecho, ¿sí? Y el foramen, los agujeros que vamos a tener, ¿no? Aquí está el foramen lacerum, que es este de aquí, la apófisis estiloides, que viene de estaca o de daga, el conducto auditivo externo,
¿sí? El foramen estilo mastoideo, por donde pasa el séptimo par craneal. Y en este corte vamos a ver un corte transversal. El frontal está de color celeste. Este es el etmoides con su cresta de gallo, cresta galli. Tenemos el esfenoides en la base del medio, junto con la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital en la parte posterior. ¿Está bien? Sigamos. Seguimos viendo. Ah, sí, aquí están estos huesos que hace rato les había mencionado, estos que son llamados huesos suturales, ¿no? Función, pues ayudan a mejorar, a que exista una mejor adhesión, o sea, hacen que la articulación de la sutura sea más dura, ¿no? Más resistente. El buen hueso mandibular que está aquí es un hueso impar y es el único que se puede mover de los huesos grandes del cráneo. El hueso occipital con el foramen magno, las líneas nucales inferiores, superiores, la prominencia, ¿sí? Occipital externa, que es la parte más sobresaliente que vamos a tener nosotros del hueso occipital, o sea, de la nuca, por así decirlo. Y en este otro corte vamos a observar que en este punto se encuentran estos huesitos. Si yo quisiera entrar, chicos, tendría que romper, tendría que sacrificar al hueso, a un hueso temporal. Y en la porción petrosa poder encontrar estos tres huesitos. Pucha, es bien difícil, les comento, encontrar esto en anatomía. Tal vez ustedes lo logren el próximo año, ¿no? Me comentan que el día de hoy había llegado, no, el día de hoy no, el sábado había llegado nuevas piezas anatómicas, o sea, han llegado nuevos cadáveres al anfiteatro para que ustedes estudien. Sí, eso va a ser para ustedes, ya. Tal vez utilicen, no sé, los chicos de este año. Este hueso que estamos viendo aquí, que parece un murciélago con las alas abiertas, es el esfenoides, ¿no? Tiene su cuerpo, sus alas menores, sus alas mayores, que incluso salen a la parte lateral, ¿no ve? Aquí están saliendo a la parte lateral. Sus aposterigoideas, el foramen redondo y lo que vendría a ser los senos. Chicos, tienen que aprender algo y ese algo que tienen que aprender es que a través de las fisuras, ¿no? Fisura orbital superior e inferior que vamos a tener. Aquí está, la superior. Tienen que saber el hueco o el agujero o el foramen. ¿Y qué es lo que pasa por este foramen? Si ustedes saben qué es lo que está pasando por ese agujero o por ese foramen, eso siempre han sido preguntas de examen. Y si ustedes me dirían, pero doctor, ¿en qué parte del libro está? Está en la página 212, ¿no? Entonces, 212 es la página que ustedes tienen que leer para ver todos los agujeros. De todas maneras, les voy a pasar un documento al grupo, pero eso es lo malo, muchos no me hacen recuerdo y como tengo muchas cosas que hacer, chicos, mil disculpas, pero lo voy a hacer, el día de hoy me voy a quedar un poquito más tarde y les voy a enviar para que ustedes lo tengan, ¿ya? Continuando, en esta porción nosotros vamos a ver, observen, los cornetes o conchas nasales. Del hueso etmoides, ¿sí? Del hueso etmoides, tengo aquí en la parte superior la crista galli o cresta de gallo. Tengo los forámenes olfatorios por donde van a pasar los diferentes ramos axonales nerviosos para formar lo que sería el bulbo olfatorio y posteriormente el nervio olfatorio. Las conchas o cornetes nasales superior medio. Estos dos, chicos, pertenecen al etmoides, ¿sí? Y están en la cavidad nasal. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, miren. Estos forámenes que nosotros estamos viendo una vista superior. Las masas laterales a los lados, la cresta de gallo y la pos perpendicular, ¿no? Que va por esta parte. Aquí está, miren. Esta es una vista superior, cresta de gallo, perdón, una vista anterior, cresta de gallo, masas laterales, y aquí están los cornetes, ¿no? Cornete nasal superior, cornete nasal medio. Y el inferior, doctor, es otro hueso aparte, es independiente. Y en la línea media, observen, esto yo lo veo como una especie de espada, les comento, ¿no? Esta espada que va en este sentido. Miren. Así. Entonces, hay arriba un prominente y hay abajo también otro prominente, ¿ya?
Ahí estamos. Ahora, en la parte superior, como les dije, es una flecha de doble punta. En la parte superior, cresta de gallo. Y en la parte inferior, la lámina perpendicular. Esta lámina perpendicular, si ustedes pueden observar la imagen, ahí está, va a dividir la cavidad nasal en derecha e izquierda. Y en la parte inferior se va a articular con este hueso solitario, ¿no? Que se llama hueso Vomer. ¿Y estos dos qué hacen? Tanto la lámina perpendicular como el Vomer dividen a la cavidad nasal en izquierda y derecha. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es aquí una cavidad derecha, que vendría a ser esta. Y el otro, que vendría a ser la cavidad izquierda, que están ahí. ¿Ya? Entonces, observen. El punto de división entre estos dos, que yo voy a tener, o que va a partir a estos dos, vendría a ser la lámina perpendicular, ahí está, ¿no? En la parte superior y en la parte inferior el Vomer, dividiendo la cavidad nasal en derecha e izquierda. ¿Bien? Los colores de la SANSI, ¿no? Azul y rojo. Bien. En la parte inferior, si nosotros tendríamos que hacer un plano, miren, un plano frontal, el corte que vamos a ver es este. Y como les dije, desde la parte superior, aquí yo lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? En esta parte superior está la cavidad encefálica, ahí. Y vamos a ir formando estructuras, ¿no? Más, por así decirlo, especiales, que están aquí. Las fosas, o perdón, las cavidades orbitarias, tanto a uno como al otro lado. A ver, vamos a ir quitando esto para que se vea mejor así. Aquí está entonces el encéfalo. Ahí está. Después del encéfalo vamos a tener estas cavidades. Esta cavidad órbita derecha e izquierda. También vamos a tener en este punto, les voy a mostrar este otro de aquí, que serían cavidades, que son los senos de este punto. ¿Sí? Hasta ahí, los senos. Y en la parte media hay una estructura bien bonita, que sería la parte de esta, ¿no? La cavidad nasal. Ahí, ¿no? Cavidad nasal. Y en la parte inferior voy a tener lo que sería la cavidad oral o cavidad vocal. Miren, se forma como una especie de payasito, ¿no? Pero es algo bueno porque para ustedes va a ser más fácil de recordar esta estructura. Entonces, en la parte superior, la cavidad craneal que recibe el encéfalo, la cavidad orbitaria que recibe los ojos y que nos dice que tiene forma de prisma. La cavidad nasal por donde va a entrar el aire, ¿sí? Del medio ambiente, y la cavidad oral por donde entra la parte de la alimentación, la mayor parte especializada para la alimentación. ¿Ya? Vamos. Huesos nasales son pares, dos lacrimales que también van a ser pares, ¿no? Sigamos. Los palatinos, que son estos de aquí, que tienen forma de letra L, el cornete nasal inferior, que es este de aquí, y las estructuras que forman la división de la cavidad nasal, vamos a tener la lámina perpendicular del etmoides, cartílago y alino, aunque ustedes no lo crean, y el Vomer, ¿no? Que está aquí, es este de aquí. Bien, maxilar superior, estos dos de aquí, que son también llamados huesos de los pómulos, perdón, estos de aquí, estos amarillos, estos que les he llamado los pómulos son llamados los cigomáticos, ¿no? Los buenos cigomáticos. Es bien interesante analizar la cavidad, ¿ya? De los globos oculares. En la parte superior forman el techo, los frontales, en la parte lateral, parte del frontal y también los cigomáticos. En el piso de la órbita, cigomático, hueso maxilar, y en la cara medial, parte del frontal, los nasales que vamos a tener aquí,
¿sí? Y el hueso maxilar también va a estar. Ahorita vamos a explicar mejor con las otras imágenes. La mandíbula va a tener la apófisis coronoides, la apófisis condilar, y entre estos dos hay una escotadura, como un surco, que se llama escotadura mandibular. Vamos a ver las ramas derecha e izquierda, el cuerpo de la mandíbula, los dientes, perdón, los alveolos, que son los sitios que van a recibir las raíces de los dientes. Y hay algo bien interesante, ¿no? Justo por debajo de qué premolares, 1, 2 o 3, tenemos el foramen mentoniano. ¿Quién me Segundo dice? premolar. Segundo. Sí. Muy bien, sí. Por debajo del segundo premolar tenemos el foramen mentoniano, que a ver, se utiliza también para poner, los médicos odontólogos utilizan esa estructura para entrar y anestesiar, ¿no? Poner anestésicos como la lidocaína. Ya. Las suturas, es pregunta de examen. Sí. Son, desde el punto de vista articular, son sin artrosis. O sea, no tienen movimiento. Y es algo bueno, les diré, porque el cráneo necesita una buena protección. Y tenemos la sutura coronal, que se articula los huesos frontales con los dos parietales. La sutura sagital, que articula los